Visitamos el Dubai Mall, esta vez sin gente. Hoy estamos en Dubai Mall, el centro comercial más visitado del mundo. Entrá conmigo a descubrir esta maravilla. Bienvenidos a otro episodio de Travel & Gardening. Aproveché después de ver el amanecer en Burj Khalifa, cuya entrada queda dentro del Dubai Mall, para recorrer este centro comercial inigualable. La ventaja fue que primero lo recorrí antes de que estuviese abierto al público, así que el centro comercial estaba casi vacío, lo cual me permitió verlo de una manera completamente diferente a la habitual. Empecé por el patio de comidas que queda al lado de la entrada de At the Top. Todas las más conocidos restaurantes de comidas rápidas, más de un montón de opciones más. Mientras iba caminando, veías como algunos negocios se iban preparando para abrir, e iban y venían llevando mercadería. De ahí subí un piso y comencé a ver tiendas de ropa y perfumería en mi camino hasta la Avenida de la Moda. Avenida de la Moda. Podés explorar más de 150 experiencias gastronómicas y de compras de lujo en Fashion Avenue. Con una arquitectura inspirada, arte cautivador e interiores elegantes, Fashion Avenue es el hogar de lujo en Medio Oriente. Hay tiendas emblemáticas y conceptos y productos exclusivos, mientras disfrutas de un servicio personalizado de 5 estrellas desde el momento de tu llegada, que incluye un servicio de valet VIP, shop and drop con entrega, servicio de chofer en el centro comercial y mucho más. Tómate un descanso o finaliza tu jornada de compras disfrutando de una experiencia gastronómica premium en Fashion Avenue, con una combinación excepcional de conceptos culinarios que ofrecen los mejores sabores. Diversión, entretenimiento y hospitalidad familiares sin fin. Me llamó la atención la entrada de Hookah, un restaurante turco donde también se puede fumar shisha, así que no me quedó otra que verlo de cerca. Viaje a las estrellas parece. Increíble. No hay solo tiendas. Verás que a lo largo del camino hay muchas esculturas, iluminaciones increíbles y hasta cascadas, como por ejemplo un gorila rojo, la mariposa de Dior, iluminación que se asemeja a una molécula de ADN, vestidos increíbles, un corazón rojo hecho con latas recicladas. Si te gustó esta escultura de latitas recicladas, no te olvides de comentarlo en el video, Nomad de El Cid y un espiral de bolas que me encantó. La cascada del Dubai Mall. Una de las cosas que más me llamó la atención fue The Waterfall, la cascada del Dubai Mall, que tiene 24 metros de altura y forma circular. Su diámetro supera los 30 metros. Generalmente se la conoce como la cascada humana en el Dubai Mall, debido a las esculturas de hombres que se sumergen en ella. Increíble, ¿no? ¿Qué decís? Comentalo. La caída del agua está diseñada para crear una ilusión visual, haciendo que parezca que son los buzos los que se mueven en lugar del agua. Las figuras están esculpidas en fibra de vidrio y representan buceadores de perlas saltando al agua. El buceo con perlas fue la principal fuente de sustento en los Emiratos Árabes Unidos
y la base para la fundación de Dubái y Abu Dhabi. Es uno de los lugares más fotografiados del Dubai Mall y a menudo se utiliza como punto de encuentro. No hay cascadas naturales en Dubái, así que esta es un gran sustituto si esperabas ver alguna. Dubai Mall de noche. Tuve la oportunidad de regresar al Dubai Mall de noche y te muestro algunas imágenes, pero ahora sí, con mucha gente. ¿Por qué tenés que ir? Dubai Mall, situado en el corazón de todo el centro de Dubái, es el destino comercial y de estilo de vida más visitado del mundo y recibe a más de 100 millones de visitantes cada año. Es un centro comercial como ningún otro. Dubai Mall cuenta con más de 1.200 puntos de venta, incluidos dos grandes almacenes ancla, Galerías Lafayette y Bloomingdale's, junto con más de 200 experiencias gastronómicas internacionales y una amplia gama de atracciones de entretenimiento y ocio para que disfruten las familias. Y la entrada es totalmente gratuita. Algo que no me gustó es que la mayoría de las plantas y flores que ves en Dubai Mall son de plástico. Exactamente lo opuesto a lo que me gusta a mí. Están divinas, pero son de plástico. No, Miracle Garden. Eso no te lo podés perder. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo puedes visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy, y si quieres saber cómo se ve Dubái en la noche desde el edificio más alto del mundo, no te pierdas el video de Burj Khalifa de noche que te dejo aquí al lado.